Sí, perfecto. Excelente. Bueno, les cuento que nuevamente ya estamos recibiendo saludos de distintas partes de América y en este vamos a dar ahora un pequeño espacio de unos 3 minutos para iniciar la transmisión ya en directo mientras la gente estabiliza la conexión, ¿vale? ¿Te parece, Tales? Claro. Excelente. Volvemos en unos minutitos y ya iniciamos con tu presentación que estamos esperando. El máster interuniversitario en migraciones contemporáneas, de hecho, es una de las ofertas más completas para estudiar y formarse en las migraciones en el Estado español en la actualidad. Nosotros tratamos desde los aspectos legales, jurídicos, mercado de trabajo, políticas sociales, políticas públicas. Es el resultado de la unión de dos universidades líderes en el tema y en la investigación sobre la inmigración, que son la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de grupos de investigación como son el Instituto de Derecho Público y el CER Migraciones. Los dos grupos tienen una larga experiencia, son grupos que trabajan desde disciplinas diferentes, la sociología, el derecho, la ciencia política, la antropología, la comunicación, y la finalidad es precisamente ofrecer un producto que sea a su vez interdisciplinar y centrado en la formación muy aplicada, muy práctica de los estudiantes que cursen este máster. Es cierto que la realidad desborda esta perspectiva individual sobre las cuales nosotros vemos las migraciones, y además esta idea de abordar, ¿no?, a través de distintos módulos el fenómeno migratorio, yo creo que contribuye o es una herramienta a la cual los estudiantes en un futuro en su desarrollo profesional podrán ir mucho más allá de lo que es en principio su formación de origen. Lo que me parece interesante es que las clases, además de profesores, las imparten también abogados, trabajadores en ONGs o del sector público, y por tanto yo creo que el máster te da la oportunidad de familiarizarte con aspectos del fenómeno migratorio, digamos, más prácticos. El objetivo del módulo de mercado de trabajo es analizar la relación entre la inmigración y la esfera económica. Es una aproximación dinámica que contempla la diversidad de perfiles y trayectorias de las personas migrantes, y con un fuerte énfasis en las consecuencias para los procesos de integración laboral y social en distintos contextos. El objetivo del módulo de Políticas Públicas y Gestión de la Diversidad es proporcionar una primera aproximación a las políticas públicas sobre el hecho migratorio, la diversidad cultural y las minorías étnicas en los distintos niveles de gestión, aunque con un fuerte énfasis en el ámbito local y en las políticas sectoriales más destacadas como salud, educación, vivienda, seguridad. A través del módulo de prácticas, el máster ofrece al estudiante la posibilidad de realizar estancias en una diversidad de entidades vinculadas al ámbito de las migraciones. Y en concreto, el módulo de migraciones y educación se preocupa por investigar desde una perspectiva comparativa internacional las condiciones de incorporación de los hijos e hijas de las migraciones internacionales en España, desde la perspectiva de la ciudadanía, desde la perspectiva de los derechos y desde la perspectiva de la clave para su integración social, que es el sistema educativo. Bueno, Tales, no sé cómo me escuchan. Bueno, la gente ya nos está saludando, mucha gente desde Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Qué bien, me alegro. Exacto. Y están todos ya ansiosos de que inicies tu ponencia, así que mejor no hacemos esperar a la gente y le damos paso, ¿no? ¿Te parece? Claro, perfecto. Excelente, Tales, y muchas gracias por participar. Y bueno, les dejo invitado a todas las personas que están conectados, tanto por Jitsi o por YouTube, que preparen sus preguntas para el final de la ponencia. Al igual a las personas que están conectadas en este minuto a través de Jitsi, les voy a pedir que paguen sus micrófonos para no interrumpir la presentación de Tales. Bueno, Tales, y yo tampoco te interrumpo y te dejo adelante. Que vaya muy bien. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudio. Buenos días a todos. Tal como ha presentado Claudio, yo soy Tales Speroni.
soy investigador del Observatorio Brasileño de las Migraciones Internacionales y miembro del CER Migraciones. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar, a pesar de la distancia, cerca, ¿no? del CER. Y también en este momento presentar algo que tiene que ver con mi tesis de doctorado, que he definido hace un año. Bueno, el título de mi presentación es La protección social a través de las fronteras, una mirada desde las migraciones bolivianas para São Paulo y Barcelona. Bueno, creo que el tema de la protección social transnacional se ha vuelto particularmente importante considerando la situación de la pandemia del COVID, ¿no? Sin duda. A pesar de que no tocaré en el tema del COVID, creo que la discusión que haremos aquí tiene implicaciones muy importantes para este debate contemporáneo. A ver si después de mi presentación podemos pensar juntos algunas de estas implicaciones, ya que, bueno, yo tampoco las tengo muy claras, entonces, bueno, esa es una buena oportunidad de tener esta discusión. Bueno, mi presentación está organizada en dos partes. Primero, yo voy a presentar de modo muy breve la agenda de investigación en torno a la protección social transnacional. Después, yo voy a presentar algunos puntos del estudio empírico que he hecho en mi tesis sobre las migraciones bolivianas en São Paulo y Barcelona. A partir de ese caso particular, al final de esta presentación, voy a proponer 5 argumentos sobre las interfaces entre protección social y migraciones. A ver qué tal os parece esos argumentos, ¿no? Bueno, empezamos. Entonces, empezamos con la primera parte, migraciones y protección social. El objeto general de mi tesis ha sido las interfaces entre la protección social y las migraciones. Mi interés específico era pensar estas interfaces a partir de la distribución de factores de riesgo y recursos de protección social entre espacios, escalas y colectivos. Este tema se vuelve fundamental a medida que cada vez más personas, sean ellas migrantes o no, organizan aspectos centrales de sus vidas, como los arreglos de cuidado familiar, los recursos de seguridad social, las trayectorias educativas y las formas de acceder a la salud, considerando enmarques que van más allá del contenedor nacional. Por fin, yo he explorado este tema en el caso particular de las migraciones bolivianas por 3 razones principales. La cultura andina de movilidad y transnacionalidad, o sea, el uso de la movilidad como una estrategia de protección, que es algo que tiene una larguísima historia en las culturas andinas. La historia de las crisis sociales en Bolivia, pero también en sus destinos migratorios, ¿no? Ahí está el hecho particular que las migraciones bolivianas, sobre todo entre Bolivia, Brasil y España, han respondido a esas crisis a través de la movilidad o de la inmovilidad, ¿no? Por fin, la tercera razón en particular han sido los circuitos migratorios entre el Alto, La Paz y São Paulo, y entre Cochabamba, Santa Cruz y Barcelona. Esos circuitos se caracterizan por interfaces particulares entre migración, protección y trabajo productivo y reproductivo. Bueno, por esas razones entonces que yo he desarrollado el trabajo de campo con las familias transnacionales bolivianas en Barcelona, São Paulo y Bolivia. Volveremos entonces en la segunda parte al tema de las migraciones bolivianas, pero antes hablaré un poco sobre esta agenda de investigación en torno de la protección social transnacional. Bueno, empezaré desarrollando un diálogo con 3 conjuntos de agendas de investigación que nos permiten analizar las interfaces entre la protección social y las migraciones. Primero están los estudios de globalización, tanto en un enfoque de los riesgos, ahí en particular el trabajo de Beck, como un enfoque de las expulsiones, ahí el trabajo de Saskia Sasten. Tanto uno con el otro, así como otras perspectivas que han abordado el tema de la globalización, nos permiten afirmar que el modo de producción social de la riqueza
está directamente relacionado con el modo de producción del riesgo y también con las formas que toman las migraciones internacionales. Además de los autores que he mencionado, ¿no? Saskia Sassen y Beck, es relevante llamar la atención sobre la importancia de la geografía crítica, particularmente en el trabajo de Doreen Massey. En este caso, el concepto de geometrías de poder de esta investigadora permite llamar la atención sobre los procesos de territorialización y localización a menudo desiguales que promueve la globalización. La limitación general de esta agenda, de la agenda de la globalización, es la tendencia a conferir muy poca relevancia a lo que hacen los actores, ¿no? En este caso, lo que hacen los migrantes y sus familias. O sea, las explicaciones son muy de las dinámicas estructurales y las cuestiones más micro, ¿no? De la acción social son un poco, se pierden, ¿no? En la interpretación. Un segundo conjunto de perspectivas son los enfoques de los mundos de bienestar nacional, ¿no? Y esos enfoques tienen que concebir la protección social como un bienestar, o sea, como un sistema de bienestar que ocurre a la escala nacional, ¿no? Y al mismo tiempo las migraciones como movilidad entre esos mundos nacionales. En este caso aquí estoy juntando dos conjuntos de estudios, los estudios de bienestar, que ahí tenemos como referencia los trabajos de Spin Andersen, y las perspectivas más clásicas de las migraciones, y ahí tenemos un gran conjunto de teorías. En común, ellos perciben tanto la idea de bienestar como bienestar nacional y la idea de la migración como una movilidad entre estos mundos más o menos cerrados de riesgo y protección. Bueno, las obras que buscaron llevar el género al centro del debate sobre los regímenes de bienestar, o sea, sobre estos mundos de bienestar, llamaron progresivamente la necesidad de considerar la posibilidad de un desbordamiento de los mundos nacionales de bienestar. Así que incluso los estudios de las políticas sociales a la escala nacional, poco a poco, han percibido la importancia de la migración y cómo incluso para que funcionen esos mundos nacionales, ellos necesitan, entre comillas, de otros mundos nacionales, y las migraciones son las migraciones que hacen un poco la conexión entre uno y el otro. Han sido los estudios con una perspectiva de género que han llamado la atención para la importancia de las migraciones, en este caso, en particular de las migraciones de mujeres, ¿no? Bueno, la limitación de esta agenda, la agenda de los mundos de bienestar, es un enfoque estrictamente institucional que a menudo conduce a una concepción de lo social como una configuración institucional a la escala nacional. Bueno, por fin, los estudios de las cadenas globales de cuidado, de la circulación del cuidado y de la organización social del cuidado, o sea, todas las perspectivas que han abordado el cuidado transnacional. Con diferentes énfasis, esos estudios han llamado la atención para la existencia de mundos intersticiales y transfronterizos en lo que los inmigrantes y no inmigrantes desarrollan vínculos de cuidado y, por lo tanto, estrategias de protección social. El debate sobre el cuidado transnacional ha buscado incorporar dimensiones institucionales, pero todavía persiste una cierta negligencia sobre el papel de las estructuras sociales. O sea, esos estudios tienden a enfocar estrictamente en las estrategias que las familias desarrollan para mantenerse, ¿no? Pero falta un poco llamar la atención para la importancia de los marcos institucionales, incluso los marcos institucionales a la escala nacional. Bueno, la perspectiva transnacional de la protección social se sitúa en un punto de encuentro entre las perspectivas que recién he mencionado, o sea, las perspectivas que tratan el bienestar a la escala nacional, los análisis de la globalización y los abordajes del cuidado transnacional. En mi tesis y en el diálogo con las perspectivas que he explicado, entendí la protección social como el conjunto de capacidades y formas individuales y colectivas de responder
por medio de la articulación de recursos estatales, mercantiles, comunitarios y o familiares, a privaciones y riesgos sociales en diferentes esferas, como el cuidado, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Yo he considerado, y bueno, en conjunto también con la agenda de la protección social, se considera que esos arreglos pueden combinar recursos provenientes de 4 fuentes de protección social: los estados, el mercado, las familias y las comunidades y el tercer sector. Incluso si estas fuentes están ubicadas en territorios de diferentes estados nacionales, o sea, la familia en el país de origen, por ejemplo, y el estado en el país de destino. Se utiliza la noción de protección social a fin de evitar tanto el nacionalismo implícito en el concepto de bienestar como la tendencia a una concepción microsociológica vinculada al término del cuidado. Una manera importante de comprender la protección social transnacional es por medio del concepto de entorno de recursos, ¿no? Del resource environment. Este concepto hace referencia a todos los recursos de protección social disponibles para una persona o para un conjunto de personas, tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino, o incluso en otros lugares relevantes, ¿no? Aquí presento a título de ejemplo, porque no voy a explicar en este momento, el ambiente de recursos de una de las familias que yo he estudiado en mi tesis. Al medio tenemos los diferentes miembros de la familia y a los costados las diferentes fuentes de protección social, tanto en origen como en destino. El entorno de recursos así representa el carácter multisituado de la protección social. Como he comentado, volveré al caso de la transnacionalización de la protección social en el caso boliviano en la segunda parte. Bueno, si sabemos que la protección social si sabemos lo que es la protección social transnacional, ¿qué preguntas la agenda de investigación social busca contestar? Bueno, Peggy Levy ha propuesto 3 preguntas básicas. La primera, ¿cuándo y cómo las personas en movimiento son protegidas y proporcionan protección social fuera del marco tradicional de los marcos de los estados nacionales? La segunda, ¿cómo el bienestar social de los jóvenes y de las personas mayores que viven en las sociedades de origen es garantizado cuando las personas que normalmente lo suministran han optado por emigrar? Tercero, ¿qué nuevos arreglos institucionales o formas de protección social transnacional están surgiendo como respuestas a estas dinámicas cambiantes? Bueno, eso serían un poco entonces las 3 preguntas que nos propone Peggy Levy. Además de las preguntas que ha propuesto Peggy Levy y teniendo en cuenta los trabajos de la geografía crítica y de Thomas Feist, así como de otros, yo he propuesto en mi tesis una cuestión adicional. ¿Por qué ciertos lugares y colectivos están más expuestos a riesgos y al mismo tiempo tienen menos acceso a recursos de protección social que otros? Además, ¿de qué forma las migraciones emergen como posibles estrategias para hacer frente a esos abismos entre protección social y riesgo? Bueno, poco a poco, esta pregunta, que es la pregunta que he intentado contestar en la tesis, va a quedar un poco más claro. Bueno, para poder contestar esta pregunta, la pregunta que he propuesto, he creado 2 conceptos principales, que es el concepto de desencaje y el concepto de bricolaje de la protección social. Incluso ese es el nombre de mi tesis, ¿no? Desencajes y bricolajes de la protección social. Además de ayudar a contestar la pregunta de por qué las migraciones surgen como respuesta a las desigualdades de riesgos y protecciones, en la tesis intenté contribuir a la tarea de construir una síntesis que promueva el diálogo de los conceptos disponibles, por ejemplo, los que yo he mencionado, permitiendo así un análisis de diferentes aspectos y niveles de las interfaces entre protección social y migraciones.
De particular importancia han sido los conceptos, como había comentado, de geometrías de poder, de Massey, de riesgo de Beck, de constelaciones de bienestar de Franzoni y la idea de desigualdades y cuidados transnacionales. Intenté construir una articulación de los potenciales heurísticos de cada uno de esos conceptos a través del binomio desencaje y bricolaje de la protección social. Bueno, empezaremos entonces con los desencajes. Los desencajes de la protección social pueden entenderse como los contextos establecidos por mecanismos que distribuyen de manera desigual los factores de riesgo y los recursos para la protección social. Yo he defendido que los desencajes son producidos por tres tipos diferentes de mecanismo social. La desigualdad en la localización del riesgo y de la protección social, la inconsistencia de las escalas de riesgo y las escalas de la protección social, y la distribución social desigual de factores de riesgo y de recursos de protección en diferentes grupos sociales. En otras palabras, he llamado la atención para los procesos de localización, institucionalización y corporificación, tanto del riesgo cuanto de la protección social. Bueno, hablaré ahora un poco de esos diferentes tipos de desencaje, esos tres, ¿no? El desencaje espacial, que es el primero, que aquí lo tenemos, ¿no? Que es producto de la desigualdad entre espacios. El desencaje espacial es una distribución desigual de riesgos y capacidades protectoras entre localidades. A nivel macrosocial, esas desigualdades pueden adoptar la forma de dependencia e inestabilidad política, económica y ambiental, ¿no? Tanto a nivel local, regional y nacional. En este caso estamos hablando, como veremos cuando yo voy a hablar en la segunda parte sobre las migraciones bolivianas. Aquí, por ejemplo, están los procesos de imperialismo, de dependencia económica y los procesos de colonialidad. El desencaje escalar se produce, que es el segundo, se produce por la incongruencia entre las escalas de la vida social y las escalas de los recursos de protección social. Es decir, la escala de los riesgos y las escalas de la protección social. Esta desconexión se expresa sobre todo en la transnacionalización de las familias, que no es seguida por la transnacionalización de los recursos de protección social. O sea, cada vez más existe gente que vive en la escala transnacional, pero los recursos de protección social todavía siguen estando o hay la tendencia que están anclados en la escala nacional. Por fin, el tercer desencaje es el desencaje de las interseccionalidades, que es el proceso en el que algunos actores están más expuestos a los riesgos y tienden a tener menos acceso a la protección social porque son de una determinada nacionalidad, género, generación, raza, etnia y clase. En este caso estamos hablando de los procesos de desigualdad que están corporificados en los individuos, ¿no? Y que hace con, por ejemplo, ser mujer y tener una determinada nacionalidad, ser mujer y tener una determinada nacionalidad y tener el color negro de piel, hace con que esta persona sea más vulnerable a los riesgos que otras, por ejemplo. Bueno, ante estos desencajes, ¿cómo reaccionan los individuos y las familias? Los conceptos de geometrías de poder, constelaciones de bienestar y cuidado y desigualdades transnacionales, tal como he comentado antes, no abarcan la forma en que las personas reaccionan ante tales situaciones. En ese sentido, y para incorporarlo dentro del mismo léxico, he buscado el concepto de bricolaje. Bueno, los desencajes producen abismos y los bricolajes producen estrategias frágiles y multisituadas de reacción a estos abismos. O sea, el bricolaje no produce otras formas de encaje, pero sí, tal como se expresa por el término, estrategias muy desde abajo, muy parciales, pero que sí pueden encontrar éxito parcial, ¿no?
Entonces, ¿qué están los bricolajes? Los bricolajes son los esfuerzos multisituados para combinar recursos de protección transnacionales, tanto de tipo formal como de tipo informal. Los recursos formales son aquellos que son promovidos por mecanismos institucionalizados, ¿no? Aquí en general vinculados con la idea de ciudadanía, pero también con la idea de residencia o cualquier derecho que es garantizado por una institución. Los recursos informales de protección social son aquellos generados en redes sociales y enlaces de cuidado. El bricolaje de la protección social promovida por los inmigrantes y sus familias pueden combinar recursos en origen y destino, tanto de carácter formal e informal, para promover la protección social en el cuidado, en el trabajo, la educación, salud y seguridad social. Si los desencajes pueden ser vistos como constituidos por dinámicas muy macro, los bricolajes pueden ser considerados como resultados de una micropolítica, particularmente en el ámbito familiar. El bricolaje se despliega en los intersticios, en las invisibilidades. Ellos movilizan el cuerpo y las emociones, los sentidos subjetivos y los valores normativos. El reconocimiento de los bricolajes transnacionales de recursos formales e informales de protección social posibilita concebir las migraciones internacionales como formas de protección social, atravesadas por riesgos, asimetrías, por no linealidades y por la tendencia de una sobreposición de referencias culturales. En ese sentido, las migraciones y los vínculos transnacionales tienen el potencial de engendrar de manera difícil, incierta y compleja el desarrollo de capacidades colectivas e individuales para responder a privaciones y riesgos sociales para los cuales los actores institucionales, en este caso sobre todo los estados nacionales, se muestran ausentes o ineficaces. Bueno, entonces empezamos en la segunda parte de mi presentación, donde yo voy a presentar algunos resultados de la tesis y claro, yo creo que ahí un poco de lo que he comentado a nivel conceptual en la primera parte va a tomar más concretud, ¿no? Entonces, la segunda parte es donde yo voy a abordar los desencajes y bricolajes de la protección social entre Bolivia, São Paulo y Barcelona. Bueno, el trabajo empírico se desarrolló en base a la etnografía multisituada, particularmente su modalidad de seguir las personas y sus biografías, ¿no? Aquí entonces está el hecho de, yo he empezado, ¿no?, a hacer las entrevistas en los lugares de destino con los inmigrantes en São Paulo y Barcelona, y ahí he buscado en Bolivia sus familiares, sus vecinos, ¿no? O sea, todas las personas y los escenarios relevantes que han estado presentes en las entrevistas hechas en los lugares de destino. Bueno, entonces al total se han realizado 51 entrevistas narrativas y 20 entrevistas semiestructuradas con migrantes bolivianos en São Paulo y Barcelona, pero también, como he comentado, y eso es muy importante, con sus familias en los lugares de origen. Bueno, dentro de las narrativas se identificaron varios procesos y situaciones de desencaje, ¿no? Si nos recordamos, son 3 tipos de desencaje: los espaciales, escalares y por interseccionalidad. En lo que tiene que ver con los desencajes espaciales, muchos fueron importantes los procesos históricos, ¿no?, que han generado esta distribución desigual entre riesgo y protección de un modo determinado que ha llevado a la migración, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los contrastes entre las zonas rural y urbana en Bolivia, la desestructuración de los mundos minero y campesino, la crisis boliviana de los años 2000, la crisis argentina de 2001, el corralito, la configuración de la cadena de producción de la confección, ahí en particular entre el Alto, Buenos Aires y São Paulo, y la configuración de la cadena de cuidado entre Cochabamba, Santa Cruz y Barcelona.
Bueno, después yo voy a hablar específicamente de algunos de esos desencajes espaciales y ahí las cosas van a tomar más concretud. En lo que tiene que ver con los desencajes escalares, o sea, cómo que la vida toma una determinada escala, en este caso la escala transnacional, pero los recursos de protección social siguen estando, ¿no? En otras escalas. Ahí está el proceso, que es un proceso muy importante, que es la transnacionalización familiar no voluntaria, o sea, la separación de la familia cuando unos miembros están en un país, en un lugar, y los otros miembros están en otro, ¿no? En este caso, esta transnacionalización familiar no voluntaria, sobre todo por dificultades en los accesos a los documentos de residencia, en el caso de Barcelona, o por dificultades en combinar trabajo y vida familiar debido a dificultades materiales y imposiciones del trabajo, ¿no? Por fin, los desencajes por interseccionalidades de desigualdades. Ahí tenemos las discriminaciones étnicas y o de género, procesos de violencia de género, procesos profundos de privaciones materiales y precariedad laboral. Bueno, yo voy a comentar a seguir algunos de estos casos, me voy a tentar de modo más profundo, particularmente en 3. Primero, la desestructuración del mundo rural, y ahí sobre todo vinculado a un tipo de desencaje, pero no solo, pero sobre todo espacial. La cuestión de la violencia de género, que combina, ¿no?, un desencaje que sería escalar con un desencaje de tipo interseccional. Y lo relativo a la precariedad en el trabajo, que también está relacionado ahí con lo que es el desencaje interseccional y el desencaje espacial. Posteriormente, y con relación a los bricolajes, llamaría la atención sobre cómo la migración emerge en las narrativas, teniendo un sentido de responsabilidad personal por la propia protección. A partir de ello, voy a llamar la atención sobre las estrategias transnacionales de protección en relación a la educación y la salud. Bueno, empecemos entonces con la desestructuración de los mundos rurales, que sería este primer desencaje a nivel empírico que he identificado en el estudio empírico, ¿no? He identificado 2 trayectorias biográficas que combinan los procesos de desorganización en el mundo rural. El primero es el cierre de las minas en Bolivia, por una parte, y el segundo son los impactos ambientales y culturales del desarrollo colonial y la lucha imperialista, ¿no?, en este caso la política del Estado boliviano junto con el Estado estadounidense contra las plantaciones de coca. Empezaremos entonces a hablar ahora del cierre de minas, ¿no? El cierre de minas en la década de los 80 fue un mecanismo impulsor de la migración interna en un primer momento. En el caso de las migraciones bolivianas a São Paulo, el cierre de las minas ha sido absolutamente esencial. Las migraciones internas de los pueblos mineros llevaron a la constitución en un primer momento de la ciudad del Alto, que está al alto, pero también al lado de La Paz. Progresivamente, durante las décadas de los 80 y 90, se estableció una importante producción textil en el Alto, y ahí con mucha conexión con Buenos Aires y São Paulo. Con la crisis de la década de 2000 en Bolivia, primero y después en Argentina, esto generó un flujo más intenso de bolivianos a São Paulo, tanto con origen del Alto como con origen de Buenos Aires, principalmente para seguir trabajando en la industria textil, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un circuito que aproxima el Alto, São Paulo y Buenos Aires, que es el circuito de la cadena de producción textil, ¿no? Porque si vemos en el mapa, vemos que el Alto y La Paz no es la ciudad de Bolivia, la ciudad grande de Bolivia más cercana de Brasil, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esta movilidad, que es una movilidad incluso más cara? ¿Cómo explicamos que existe esta movilidad? Porque los principales grupos, los principales colectivos bolivianos en São Paulo tienen un origen en el Alto, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esto, no?
sobre todo ahí, en este caso, por la cadena productiva textil. Con respecto a la desestructuración del mundo campesino, fue posible identificar las relevancias de las políticas de combate a las plantaciones de coca, particularmente en la región de Chapare, departamento de Cochabamba. Los obstáculos para plantar coca llevaron a los bolivianos a buscar nuevos cultivos, particularmente el maíz. Sin embargo, la siembra del maíz ha generado nuevos riesgos, especialmente la pérdida de cultivos, riesgos para los cuales el Estado boliviano, ni el Estado estadounidense, ¿no? Tenían fuentes para ayudar a esta gente, ¿no? Lo que en muchos casos, entonces, por la pérdida de cosechas, hizo que la vida en el campo fuera inviable. Entonces, en la década de los 90, se llevó la migración a Buenos Aires, sobre todo, y después a Barcelona. Entonces, en este caso, lo que vemos es una interfaz entre colonialidad, imperialismo y globalización que dan forma a las interfaces entre protección social y migraciones, ¿no? Esos procesos más macro hacen al mismo tiempo que determinados lugares sean más peligrosos y que no ofrezcan recursos de protección social para estos nuevos riesgos y por lo tanto generan circuitos migratorios muy particulares. El segundo desencaje, que es un desencaje de otra naturaleza, es el promovido por la violencia de género. La demanda de mano de obra femenina para el trabajo de cuidado en España y a los talleres de costura en São Paulo ha dado lugar a grandes flujos migratorios. Pero más que eso, la migración surgió como un recurso, una estrategia posible de protección para las mujeres, particularmente aquellas que están en una situación de violencia. La migración posibilita que esas mujeres al mismo tiempo ayuden a criar sus hijos, ¿no? O sea, ayudar a cuidar sus hijos y a cuidar a sí mismas, ¿no? O sea, es una estrategia de protección de uno mismo y protección de los hijos y de los miembros que demandan cuidado de las familias. Sin embargo, esa no es una estrategia, no es un proceso perfecto, entre comillas, ¿no? Y ahí he podido identificar una paradoja que he llamado de Pachuimá, ¿no? Pachuimá, en Aymara, es la situación de tener el alma dividida por dos mandatos que son imposibles de cumplir. En este caso, la idea, que es una idea muy, muy sólida, ¿no? En las diferentes culturas andinas, de que la mujer debe cuidar en persona, con las manos, de modo presencial. La mujer debe cuidar de la familia estando ahí, por una parte, y la necesidad de protegerse de la violencia y al mismo tiempo mantener la familia por otra parte. Entonces, es un poco ese desencaje que es al mismo tiempo interseccional y de escala, genera esa situación paradoxal, que es una situación que genera sufrimiento para las mujeres, ¿no? Porque ellas tienen que proteger su familia, protegerse a sí misma, y ahí la migración surge como una posible estrategia, pero al mismo tiempo viene el estigma social de la mujer que no está cerca, ¿no? De los sujetos de su familia que demandan cuidado. Bueno, el tercer desencaje es el promovido por la precariedad del trabajo. El trabajo precario es, en muchas biografías, una constante. La migración representa así una forma de protección, particularmente por la mayor generación de ingresos, pero la migración también puede significar una situación de desprotección, ¿no? Ya que el trabajo sigue siendo un lugar desprotegido. Eso es visible en la cadena de producción textil, ¿no? Que tal como yo comentaba, está en el circuito migratorio entre el Alto, Buenos Aires y São Paulo, donde las condiciones de trabajo son similares en cada uno de esos lugares, incluso si los ingresos son diferentes. Entonces, ahí, claro, tenemos diferencias que tienen que ver más
con los ingresos que por la calidad o la no precariedad del trabajo. Pero ese tipo de desencaje también es visible en la cadena global de cuidados, donde la migración de mujeres bolivianas a Barcelona genera una mayor capacidad de protección para sus familias y una nueva posición, sobre todo por los ingresos de esas mujeres en las familias. Pero al mismo tiempo expone a estas mujeres a situaciones de inseguridad e invisibilidad social, ¿no? Ahí en particular, pero no solo, también por los problemas del acceso a los papeles de residencia y a trabajo formal, ¿no? O sea, al contrato de trabajo. Bueno, esos procesos generan lo que yo he llamado de la paradoja de la migración como protección social. O sea, que existen riesgos en los esfuerzos para acceder a la protección social a través de la movilidad internacional. Las interfaces entre protección social y migración social pueden ser cruzadas por procesos de desprotección. Eso es muy importante porque eso es algo que muchas veces en los estudios no llama la atención, ¿no? Que migrar, si tiene un objetivo de protección, puede ser un hecho, una estrategia arriesgada y puede ser al mismo tiempo, puede tener como resultado simultáneo situaciones de mayor desprotección y situaciones de mayor protección. Bueno, si en las diapositivas anteriores entendimos cómo ciertos desencajes produjeron formas específicas de movilidad, ahora es cuestión de comprender cómo, dentro de esas dinámicas de movilidad, los individuos desarrollan estrategias de protección social. El análisis de las entrevistas prestó atención no solo al contenido explícito de lo que dijeron los entrevistados, sino también a los vínculos entre lo que se contaba. En este caso, el orden, ¿no?, de lo que es contado es muy importante. Y de esta manera se identificaron ciertos esquemas de acción y narración en lo que los individuos articulaban migración y protección social. Se identificaron 4 formas en las que la interfaz entre migración y protección social aparecen. El primero alude a la idea del deber, ¿no? O sea, yo migro porque tengo el deber de proteger. Eso es algo particularmente importante para las mujeres, especialmente en el caso de las madres solteras o de las hijas que tienen sus padres en una situación de precariedad en lo que tiene que ver con la salud. El segundo es la idea de incertidumbre y prevención. Para estos casos, la narrativa coloca la migración como una forma de enfrentar una pérdida de control potencial sobre su propia trayectoria. De esa manera, la migración surge como una estrategia para enfrentar riesgos potenciales. Esto puede suceder en el caso de personas con bajos ingresos, con padres mayores, con niños pequeños, etc. Es decir, todos aquellos que se encuentran en una situación inestable y potencialmente arriesgada. El tercer esquema de acción y narración es lo que sitúa la migración como una reacción a un riesgo consumado. Por lo tanto, la migración está dentro de lo que sería un giro biográfico. La migración se convierte en una forma de hacer frente a los daños causados por riesgos que se han consumado. Este es el caso, por ejemplo, de gastos catastróficos de salud, que es una situación muy importante para entender las migraciones, sobre todo en lo pico, ¿no?, de las migraciones bolivianas para Barcelona, son los gastos catastróficos de salud, que son cuando una familia tiene una deuda que es imposible de pagar, ¿no? Ahí entra la migración como una posibilidad de pagar esta deuda, que sería una deuda impagable. Pero en este caso también están la pérdida de empleos, ¿no?, y otras posibles situaciones.
Finalmente, la cuarta forma de narrar la interfaz entre migración y protección es la que se basa en una idea de aspiración. En tales casos, la migración no es solo una forma de protección, sino una forma de acceso, entre comillas, a una buena protección. Aquí estamos hablando principalmente de proyectos educativos y de lo que algunos llamarían, entre comillas, de migraciones por estilo de vida o migraciones culturales. En común, tanto en São Paulo como en Barcelona, hubo una tendencia a evocar estas formas de acción y narración, lo que han tenido un sentido de responsabilidad individual por la propia protección y por la protección de la familia. O sea, en este caso, los individuos no narran la protección social como un deber del Estado, por ejemplo, sino que es un deber de uno mismo. Uno mismo debe garantizar la protección de su familia y de uno mismo, y ahí entra la migración como una posibilidad de concretizar esta necesidad. Además, es interesante observar una articulación de dimensiones voluntarias y dimensiones forzadas en esos flujos migratorios. Por ejemplo, podríamos decir que es una migración laboral, que es una migración de carácter laboral, una mujer que decide migrar porque tuvo un embarazo inesperado y tanto el padre como el Estado boliviano en el lugar de origen no han ofrecido condiciones para que esta mujer pueda criar este niño. O, por ejemplo, en una familia que está en una situación de gastos catastróficos de salud, podríamos decir que son migraciones laborales, ¿no? O que son migraciones voluntarias en este caso. Claro que ahí los componentes voluntarios y forzados están muy mezclados. Bueno, tratemos ahora de lo que serían las formas de bricolaje en salud y educación. Yo voy a enfatizar dos argumentos centrales. Que la interfaz entre migración y protección social no se basa solamente en la idea del acceso a un derecho. En otras palabras, no es suficiente tener acceso a un recurso de protección, pero es importante que la forma en que se produce este acceso sea coherente con los valores que las personas y las familias tienen al respecto. O sea, no es solo tener acceso a la salud, sino yo quiero tener acceso a la salud, pero quiero que el médico que me atienda actúe de un modo que yo creo que es el modo adecuado de un médico. O sea, en ese sentido, otras cosas juegan un papel importante. El segundo argumento es que el acceso a la protección social en salud y en educación se caracteriza por la no linealidad. En otras palabras, las estrategias de protección social no se mueven de origen a destino. Por el contrario, de diferentes maneras, los migrantes usan recursos, tanto en origen como de destino. Incluso en el caso de las migraciones bolivianas, que estamos hablando, el caso de Bolivia, que diferentemente del caso de Brasil y el caso de España, Bolivia no tiene un sistema universal de salud, ¿no? Ahora se está intentando crear un sistema universal, pero la salud no es un derecho universal, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, tenemos incluso en los indicadores, tanto de salud como educación, son muy contrastantes entre Bolivia, Brasil y Bolivia y España. Entonces, incluso en este caso, los recursos de protección en origen siguen siendo importantes. Bueno, para empezar, voy a explicar las razones de eso pasar, ¿no? Para empezar, entonces, voy a hablar de la educación. La educación desempeña un papel central en las dinámicas internas de las familias transnacionales. El objetivo de sacarlos adelante es presente de forma recurrente en las narrativas. Pero esto, sacarlo adelante, puede ser aquí, allá o allá. No es necesariamente en destino, en este caso, en São Paulo o Barcelona, ¿no? Pero el acceso de un migrante a determinados ingresos, incluso a determinados derechos, como el derecho a residencia, puede llevar, por ejemplo, a que un hijo que sea universitario haga su carrera universitaria en Francia, por ejemplo, ¿no? No necesariamente en España, donde existen costes para el acceso al sistema universitario.
En las entrevistas, el discurso sobre educación, y aquí, claro, me voy a atentar al discurso más general, no tanto a las estrategias universitarias, primarias y secundarias, ¿no? El discurso general sobre educación tiene dos ejes narrativos a menudo en tensión. Por una parte, los entrevistados identifican que las escuelas en Barcelona tienen muchísimas más infraestructura y que la educación sigue lo que ellos identifican como estándares europeos. La opinión sobre las escuelas en São Paulo tiene muchísimos más matices, ¿no? Pero en lo que se refiere específicamente a la infraestructura, los ordenadores, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la escuela, los inmigrantes tienen que reconocer que están en mejores condiciones que las que existen en Bolivia. Eso es algo más importante incluso para aquellos que tienen origen rural en Bolivia. Por otra parte, los entrevistados reconocen y enfatizan la calidad de la educación primaria y secundaria en Bolivia, incluso universitaria, especialmente en la calidad de los docentes y, más importante que todo, en la disciplina moral en las escuelas. Así, algo que es muy frecuente, tanto en Barcelona como en São Paulo, es el temor que los hijos de los inmigrantes tengan una educación distante de los valores bolivianos. En muchos casos, ese temor sirve como justificación para mantener a los hijos estudiando en Bolivia. Y ahí, claro, la migración viene como un modo de aumentar los ingresos. Este aumento de ingresos posibilita que los hijos que antes estaban en la educación pública en Bolivia se trasladen a educación privada en Bolivia. Ahí percibe lo que yo estaba hablando antes, ¿no? La importancia de pensar la protección social no solo en uno de los sitios, ¿no? No solo en origen, no solo en destino, pero en la interfaz entre origen y destino. Es interesante notar que la relación con la educación en Bolivia guarda un tipo de patriotismo a distancia, donde los inmigrantes crean un mito de los valores nacionales y de la escuela como medio principal de su difusión. Una estrategia frecuente de las familias, como comenté entonces, es dejar los hijos en origen. Eso es una estrategia importante tanto para aquellos que han migrado a Barcelona como a São Paulo, dejar los hijos en origen, pero trasladarlos a la escuela privada. De esta forma, hay una mezcla entre una nostalgia de Bolivia, pero también una nostalgia de la juventud, con una idealización de lo que sería la educación ahí. Es una idealización porque, claro, esta visión de que en Bolivia la educación sigue todavía un paradigma pedagógico conductista, o sea, duro, es algo que no corresponde tanto más a la realidad, ya que las políticas educacionales en Bolivia en los últimos años se han revisado en favor de una perspectiva más constructivista, y en ese sentido están más similares a lo que es la educación tanto en Barcelona como en São Paulo. Pero en este caso lo que importa es cómo los migrantes imaginan de lo que es la educación en Bolivia y el contraste entre las cosas que ellos ven, ¿no? En las escuelas, tanto en Barcelona como en São Paulo, el contraste de lo que ven ahí con lo que imaginan que es las escuelas en Bolivia. Y es este contraste que justifica dejar los hijos en origen, en particular en este caso en escuelas privadas. Entonces ahí en el caso de la educación hemos visto que incluso las familias que pueden tener los hijos juntos, ¿no? Cerca, en algunos casos, o sea, que los hijos tienen el derecho a la educación en Barcelona o en São Paulo, las familias deciden dejar los hijos en Bolivia porque ahí van a tener el acceso a lo que es los valores bolivianos, ¿no? Entonces ahí entra lo que yo estaba hablando antes, que no se trata solo del acceso, sino también de las concepciones que la gente tiene sobre lo que es la buena protección. En relación a la salud, ha sido posible identificar una concepción general
positiva sobre la atención sanitaria en Barcelona y São Paulo. Los entrevistados destacaron los profundos contrastes entre los sistemas de salud en Bolivia, España y Brasil. El principal aspecto, como yo he comentado antes, es la universalidad y la gratuidad de la salud en Barcelona y São Paulo. Es algo que genera muchísima sorpresa, incluso sospecha. Sin embargo, eso no significa una ausencia de críticas a la asistencia sanitaria en las dos ciudades de destino. En el caso de São Paulo, la principal crítica es la demora en la atención. Los altos costes de la salud privada en Brasil y la demora en la atención pública hace que muchos inmigrantes bolivianos prefieran ser atendidos por algún médico particular en Bolivia. En general, ellos reservan las vacaciones o alguna visita para hacerlo, con excepción, evidentemente, de los casos urgentes. Entonces, claro, aquí tenemos una vez más, la migración viene como una posibilidad para que los inmigrantes puedan tener acceso a los sistemas privados de protección social en origen, ¿no? Es otro ejemplo. Y ahí también es otra forma de mostrar que la interfaz entre migración y protección no se localiza solamente en destino. En el mismo sentido, en el caso de Barcelona, la principal reclamación es la relación con los médicos, particularmente la forma en que ellos atienden, la falta de contacto, ¿no? La falta de una conversación sin prisas y también la falta de prescripción de medicamentos que sean más fuertes. Aquí tenemos incluso un estudio hecho por el Hospital Clínic de Barcelona que muestra el uso exagerado de ibuprofeno por parte de los migrantes bolivianos, ¿no? ¿Por qué? Eso tiene que ver con un cierto contraste entre lo que serían los protocolos familiares en salud y los sistemas institucionalizados de salud, ¿no? En Bolivia, la fragilidad de la salud preventiva, de la salud pública preventiva, así como los costos de la atención médica, significan que el manejo de la salud tiene como primer procedimiento el uso de la medicina tradicional o la automedicación, ¿no? Y ahí también tenemos un sistema sanitario donde el acceso a fármacos es muy facilitado. Si tienes dinero, puedes, por ejemplo, comprar antibióticos, ¿no? Entonces, en Bolivia existen altos niveles de automedicación, que es una forma de evitar ir al doctor, porque ir al doctor tiene un coste, ¿no? Y claro, y tiene total lógica. Yo no voy a ir al doctor para que me haga una prescripción de algo que yo ya sé que necesito, y ahí voy a tener que gastar 2 veces, porque los fármacos también tengo que pagar, ¿no? Entonces, claro, la gente va directo a la farmacia y hace ahí la compra de los fármacos que necesitan, incluso de fármacos que en otros países como Barcelona, como Brasil y España, son fármacos controlados, ¿no? Entonces, claro, automedicación, uso de hierbas para un poco postergar la visita al médico, que es algo que es el opuesto de lo que es la idea de salud familiar y de la salud preventiva en Barcelona, pero también en un nivel menor, con menor intensidad también en São Paulo. Pero esa situación donde la gente tiende a postergar al máximo la visita al médico en Bolivia, porque tiene costes financieros, hace con que se genera una expectativa muy alta de la visita al médico. Porque claro, si vas poco al médico, cuando vas, tiene muchas expectativas. Y claro, las visitas al médico en São Paulo y en Barcelona no cumplen para nada esas expectativas, ¿no? Que son la expectativa del toque, o sea, del uso de las manos, una vez más, ¿no? La idea del cuidado, incluso el cuidado médico con las manos, la conversación sin prisas y también la prescripción de un medicamento que resuelva, ¿no? No solo un medicamento como un ibuprofeno. Y es por esa razón que
los migrantes bolivianos en Barcelona, por ejemplo, tal como ha demostrado el estudio que yo he comentado, acaban utilizando de manera exagerada los fármacos que están liberados, en este caso el ibuprofeno, ¿no? Entonces, bueno, claro, esas expectativas para nada se concretizan, tanto en São Paulo como en Barcelona. Bueno, entonces, de este modo, estas dinámicas que tienen que ver con diferentes sistemas de salud y diferentes formas de concebir, formas de autocuidado en salud, genera circulaciones transnacionales para atención sanitaria. De São Paulo para Bolivia, hay sobre todo procedimientos y consultas no urgentes en el sistema privado. De Barcelona para Bolivia, sobre todo para procedimientos estéticos, pero también consultas no urgentes con médicos de confianza, ¿no? Porque los médicos en Barcelona, claro, hay como una opinión generalizada que los médicos en Barcelona no dan la atención que los bolivianos esperan, ¿no? Y claro, ellos encuentran en Bolivia y muchas veces pueden esperar las vacaciones de fin de año para tener una consulta con un médico de confianza. Y de Bolivia para São Paulo y Barcelona, procedimientos de alta complejidad y o coste. Aquí estamos hablando incluso de procedimientos de, bueno, todo lo que tiene que ver con tratamiento por ejemplo, de cáncer, ¿no? Bueno, entonces ya llegamos a las conclusiones. Para mí ha pasado súper rápido, pero creo que no ha sido tan rápido. Ahí veo que estoy más de una hora hablando. Pero bueno, los resultados presentados han permitido defender 5 argumentos. Primero, lo que tiene que ver con migraciones y desigualdades. La centralidad de los desencajes sociohistóricos para la producción de las interfaces entre migraciones y protección social en los casos estudiados. Segundo, la idea de una responsabilización personal, o sea, la tendencia de un sentimiento de responsabilidad de los individuos, en particular las mujeres, por la propia protección y de su familia. Y eso genera los estigmas e incluso sufrimiento, tal como he comentado antes. Tercero, la paradoja de las migraciones como protección. O sea, la existencia de riesgos que atraviesan los esfuerzos protectores. O sea, para proteger yo tengo que estar expuesto a nuevos riesgos. Y muchas veces, por obvio, eso genera situaciones donde estoy más expuesto, ¿no?, que antes. Cuarto, la no linealidad, o sea, la tendencia a un esfuerzo de acceso multilocalizado y no lineal, o sea, el acceso a recursos de protección no va se trasladando desde origen hacia destino, o sea, desde Bolivia hacia São Paulo y Barcelona, sino que es algo mucho más aquí y allá, tal como he comentado antes. Por fin, la reflexibilidad, o sea, la centralidad de las concepciones subjetivas que hacen que los individuos no solo quieren tener acceso a la protección, sino que buscan la realización de sus concepciones normativas sobre lo que sería, entre comillas, la buena protección. Y ahí entra, tal como era el título de la diapositiva, que no se trata solo del acceso. Hay muchas otras cosas importantes. Bueno, para finalizar entonces, me gustaría agradecer la atención. No sé si, porque claro, no estoy viendo las caras, entonces no sé si están durmiendo o no. Espero que no. Y bueno, aquí dejo mis contactos y también las publicaciones que hemos hecho, en particular con Sonia y con Alisa, Sonia Parreira y Alisa Petrov, sobre el tema. Y bueno, estoy a disposición para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ale, por esta presentación muy interesante con respecto a las particularidades que tiene la migración de la comunidad boliviana y que de por sí son muy similares a ciertas de la comunidad chilena y quizás por el conocimiento personal, de seguro también pueden tener características muy similares con las de la región. Bueno, dejamos el espacio abierto para quienes quieran hacer preguntas a través de Jitsi o a través de YouTube. Yo por mi parte te quiero hacer una pregunta, Tales, y que va relacionada a la protección social y la migración.
particularmente sobre los momentos de desprotección que tú hablaste que vive el migrante en este proceso. No sé si un poco, si lo podría especificar un poquito más para quienes no manejan tanto el tema. Vale, Claudio, perfecto. ¿Quieres que te conteste ahora o esperamos otras preguntas más? Si quieres, vamos con esa y yo así me das tiempo para ir viendo en YouTube qué otras preguntas van entrando. Vale, perfecto. Bueno, claro, el tema de los vínculos de protección y desprotección es un tema absolutamente complejo y es algo que está presente en diferentes tipos de protección, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con trabajo, seguridad, salud y educación, ¿no? En el caso del trabajo, por ejemplo, para poner un ejemplo, ahí podemos pensar en el caso que es el proceso, un tipo de flujo muy importante en el caso de las migraciones bolivianas, pero no solo las migraciones andinas en general, hacia España, que es de las mujeres que van a hacer trabajos de cuidado, ¿no? Este flujo ha tenido algunas características. Una de ellas es la dificultad de tener, por una parte, el contrato de trabajo y por otra parte, vinculado al contrato de trabajo, la formalización de la residencia, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando muchas veces de mujeres que pueden ser incluso de clase media en Bolivia, con una situación más o menos estable, o sea, no necesariamente han ido en una situación de desesperación, evidente que eso ha pasado, pero podemos estar hablando también de personas que podrían estar en una situación más o menos estable, y en ese caso se ven en una situación donde son vistas socialmente, entre comillas, como ilegales, y donde no tienen un contrato de trabajo, o sea, no tienen una relación de trabajo formalizada. Y en ese sentido, no tener los papeles de residencia y no tener un contrato de trabajo son situaciones de desprotección muy claras y nuevas, muchas veces para esas mujeres. Y claro, y ahí en este punto, un poco haciendo el link, estamos hablando, imagínate esta situación dentro de un contexto de pandemia. O sea, las mujeres trabajadoras de cuidado han sido y siguen siendo profesionales a la línea de frente en el caso de España para enfrentar la situación de la pandemia. Pero al mismo tiempo que su trabajo es absolutamente importante, ellas, por estar en España, muchas veces por no tener la formalización de su relación laboral y la formalización de su situación de residencia, están expuestas a un riesgo que no estarían en Bolivia, ¿no? Entonces, ese es el punto. La migración es arriesgada, en particular para grupos que tienen ahí las interfaces de vulnerabilidad, tal como yo había comentado antes, ¿no? Mujeres, de minorías, de grupos étnicos, de determinado color de piel, de determinada clase social, tienen a estar más vulnerables y tienen a concentrar al mismo tiempo responsabilidades de protección y exposición a riesgos. Es un poco esto, pero claro, aquí podríamos hablar de muchos ejemplos diferentes, pero yo creo que el caso de las mujeres trabajadoras de cuidado es paradigmático, en particular en esa situación de pandemia. Muchas gracias, Tales. Mira, te voy a transmitir una pregunta que nos hace Julián Andrés Valdés desde Colombia, que tenemos la oportunidad de participa él todas las semanas en nuestras charlas, y nos pregunta, dice, ¿este estudio puede llevarse en el campo del método comparado? ¿Cómo establecer la protección social en las políticas integrales de inmigración? Vale, esa pregunta es interesante porque, claro, no es necesariamente el método comparado, porque, claro, el método comparado, en particular en todo lo que tiene que ver con la política social, tiene la tendencia, tal como yo he comentado, por el nacionalismo metodológico. ¿Qué sería eso? Sería concebir lo social como equivalente al nacional, ¿no? Entonces, claro,
la comparación de políticas sociales, por lo general, se restringen a la comparación de políticas sociales de determinados países, ¿no? Y eso es algo muy importante, pero eso es una parte del proceso, como yo estaba comentando antes, ¿no? Es obvio que una parte muy relevante de las fuentes de protección, de los recursos de protección, están vinculados a las políticas sociales a nivel nacional. Muy importante. Pero claro, tenemos que entender cómo las personas navegan entre, ¿no? Crean un poco esos bricolajes, ¿no? Cosen un poco los recursos que están aquí y allá. Y en ese sentido, la protección social transnacional como una agenda de investigación tiene un componente comparativo que es importante, pero la comparación y el método comparativo solo puede ser una parte del proceso investigativo. O sea, tenemos que comparar perdón, y en mi tesis, por ejemplo, tengo un capítulo que hago la comparación del sistema de salud en Bolivia, en Brasil y en España. O sea, típica comparación. Pero claro, eso es una parte. Ahora es entender cómo en estos sistemas nacionales, que son diferentes en algunos puntos, iguales en otros, cómo que la gente navega entre ellos, ¿no? Entonces, claro, la agenda de la protección social tiene un diálogo importante con la comparación, pero no se limita a la comparación. Genial, Tale, muchas gracias. Mira, estamos viendo acá, te siguen mandando saludos desde Brasil, desde Argentina, desde Chile. Bueno, nos están agradeciendo por tu presentación. Mira, a mí me gustaría también profundizar, si me podrías comentar más sobre la creación de esos valores nacionales que se crean a través de la escuela que comentaste. Vale, perfecto. Sí, esto es interesante porque, claro, este es un ejemplo, tal como yo había comentado, de cómo que un indicador, y ahí volvemos a la pregunta anterior, ¿no? Si comparamos los sistemas de educación entre Bolivia, Brasil, Bolivia y España, vamos a ver que los indicadores de España son mucho mejores que los de Brasil, y los de Brasil son un poco mejores que los de Bolivia, ¿no? Pero eso no se traduce en las estrategias de la gente, porque la gente lo que hace elegir dónde los hijos van a estudiar no necesariamente tiene que ver con los indicadores elegidos por el Banco Mundial. La gente tiene otros valores que no son los valores del Banco Mundial, ¿no? Y claro, y en ese sentido, la escuela boliviana, en cuanto a institución, por lo menos la escuela tal como es imaginada por los inmigrantes, tiene esta idea de ser un espacio de disciplina, en particular las escuelas que están en las zonas rurales, ¿no? Aquí no estoy entrando en el mérito si esa disciplina en algunos casos, y probablemente ha sido así, ha tomado una forma de violencia, ¿vale? Pero bueno, no es eso que o sea, el estudio no trataba de eso, ¿no? Pero trataba de cómo la gente imaginaba la escuela y cómo esta imaginación justificaba determinadas estrategias de protección en educación. Y en este caso, lo que es interesante ver es que analizando las políticas del Estado boliviano, vamos a ver una transformación de la escuela boliviana en las últimas décadas, ¿no? Que sí que tenía una visión muy disciplinada, muy la idea de la repetición, ¿no? Lo que sería la escuela a la antigua. Pero en las últimas décadas se ha asumido una pedagogía más constructivista, ¿no? Pero claro, no ha sido esta escuela que ha vivido nuestros inmigrantes, por lo menos una parte de ellos, ¿no? Ellos han vivido, sí, una escuela disciplinada. Y ahí ellos vinculan esta idea de disciplina con la idea de los valores bolivianos. Y por lo tanto, al ver también las libertades que los jóvenes en Barcelona tienen, ¿no? Y los jóvenes en San Paulo tienen, ellos se quedan temerosos. Y ahí, claro, dejarle el hijo en Bolivia, en una escuela, además, en una escuela privada, tiene mucho sentido.
Muchas gracias, Tales, por tu respuesta. Mira, bueno, siguen llegando los saludos desde Brasil, desde Argentina. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando ya este siglo. Nos hemos pasado un poquito en el tiempo. Nuevamente agradecerte, Tales, amigo mío, por esta tremenda presentación. Y nada, te dejo a ti para que te despidas y yo dejo invitado a todos los demás para la próxima semana que tendremos la charla de nuestra amiga Merlin Mosquera, que nos viene a hablar del testimonio de acogida e integración en la migración forzada, una mirada al liderazgo colectivo de mujeres en clave interseccional. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos que han estado aquí conmigo, con Claudio. Claro, yo no sé exactamente quién estaba mirando a ver los comentarios que os ha parecido esta investigación de mi tesis. Estoy completamente abierto en el correo electrónico que he comentado, también para comentarios posteriores o otros temas que os parezca interesante. Para mí ha sido un gustazo y muchas gracias, Claudio, por la invitación. Bueno, gracias a ti y a ti por compartir, esta experiencia y tu trabajo que ha sido tan importante y sobre todo los que hemos tenido la suerte de trabajar contigo, sabemos cómo eres. Te mando un gran abrazo desde Barcelona, Brasil, a cuidarse y bueno, mucha suerte, amigo. Suerte, un abrazo. Hasta luego. Y los dejamos a todos invitados para la próxima semana a la misma hora, como les decía, la charla de Merlin Mosquera. Que vaya muy bien y gracias por participar. El máster interuniversitario en migraciones contemporáneas, de hecho, es una de las ofertas más completas para estudiar y formarse en las migraciones en el Estado español en la actualidad. Nosotros tratamos desde los aspectos legales, jurídicos, mercado de trabajo, políticas sociales, políticas públicas. Es el resultado de la unión de dos universidades líderes en el tema y en la investigación sobre la inmigración, que son la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de grupos de investigación como son el Instituto de Derecho Público y el CER Migraciones. Los dos grupos tienen una larga experiencia, son grupos que trabajan desde disciplinas diferentes, la sociología, el derecho, la ciencia política, la antropología, la comunicación, y la finalidad es precisamente ofrecer un producto que sea a su vez interdisciplinar y centrado en la formación muy aplicada, muy práctica de los estudiantes que cursen este máster. Es cierto que la realidad desborda esta perspectiva individual sobre las cuales nosotros vemos las migraciones, y además esta idea de abordar a través de distintos módulos el fenómeno migratorio, yo creo que contribuye o es una herramienta a la cual los estudiantes en un futuro en su desarrollo profesional podrán ir mucho más allá de lo que es en principio su formación de vida. Lo que me parece interesante es que las clases, además de profesores, las imparten también abogados, trabajadores en ONGs o del sector público, y por tanto yo creo que el máster te da la oportunidad de familiarizarte con aspectos del fenómeno migratorio, digamos, más prácticos. El objetivo del módulo de mercado de trabajo es analizar la relación entre la inmigración y la esfera económica. Es una aproximación dinámica que contempla la diversidad de perfiles y trayectorias de las personas migrantes y con un fuerte énfasis en las consecuencias para los procesos de integración laboral y social en distintos contextos. El objetivo del módulo de Políticas Públicas y Gestión de la Diversidad es proporcionar una primera aproximación a las políticas públicas sobre el hecho migratorio, la diversidad cultural y las minorías étnicas en los distintos niveles de gestión, aunque con un fuerte énfasis en el ámbito local y en las políticas sectoriales más destacadas como salud, educación, vivienda, seguridad. A través del módulo de prácticas, el máster ofrece al estudiante la